Y de repente nuestros grandes pensadores del siglo XX, alrededor de 1950, se dan cuenta que las cosas van a cambiar. Se dan cuenta que las cosas van a cambiar y que los niños y jóvenes del futuro deben ser preparados o deben ser entrenados para una nueva sociedad. Y se dan cuenta, entre otras cosas, por la aparición de la computadora alrededor de la quinta década del siglo pasado. Y los grandes pensadores y sabios de la educación nos previenen de esto, y en la década de los 60 lanzan una conferencia internacional con el nombre de Conferencia Internacional sobre la crisis de la educación mundial. Y aquí nos alertan de que vamos a necesitar varias cosas para el futuro de la educación, y estamos hablando de 1967. Y esas varias cosas que necesitamos, según ellos, o necesitaríamos, según ellos, era un nuevo magisterio, un nuevo plan de estudios y un nuevo sistema educativo que promoviera la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico y el preparar a los jóvenes para hacer cosas diferentes a las que fueron entrenados durante toda la vida en las épocas anteriores. Entonces necesitamos preparar a los jóvenes a aprender, y aprender durante toda la vida, como lo decían las conclusiones de este Congreso Internacional en 1967. Así que lo que estamos escuchando hoy sobre aprender para toda la vida, aprender para desarrollar otro tipo de habilidades que nada más las cognitivas, tiene raíces que van inclusive más allá o más atrás de la primera mitad del siglo XX. Y esas son nuestras raíces inmediatas de lo que hoy llamamos competencias y aprendizaje. Y esto nos lleva a una segunda o tercera revolución paradigmática en el mundo de la educación, que es lo que hoy llamamos la educación del conocimiento y la globalidad. Y esto forma parte de una de las partes importantes de esta plática o de esta charla del día de hoy. La esencia sigue, que es la conexión del maestro con el estudiante. Nuestro cerebro es más o menos el mismo cerebro, ¿no? Hay por ahí algunos autores, después lo vamos a ver en el taller de la administración de la inteligencia, que aseguran que la inteligencia masivamente ha mejorado en los últimos 50 años. O sea que somos más inteligentes que lo que eran nuestros abuelos. Bueno, está por verse, pero de cualquier manera, lo que sí ha sucedido es que tenemos mejores instrumentos. Y por eso ahora tendemos a confundir educación del siglo XXI con computadoras y tecnología. Es como si llamáramos a la educación del siglo XX. Ahora sí, la educación del siglo XX va a cambiar porque tenemos una pizarra en lugar de un cajón de arena.